Bueno, muy buenos días, distinguidas señoras y muy queridos amigos. Ya lo decía nuestro gerente, para el Banco de la República y para nosotros, sus directores en particular, constituye un motivo muy grande de orgullo estar en este escenario, compartido con eminentes científicos, investigadores y conocedores y especialistas del agua, del tema ambiental, de su gobernanza, de sus implicaciones económicas. Los bancos centrales tienen mucho en común, son muy similares, pero nuestro Banco Central tiene una distinción o un elemento que lo destaca en la comunidad de bancos centrales del mundo, que es la relevancia de su área cultural, el área cultural que tiene bajo su responsabilidad la red de bibliotecas, la red de museos, la divulgación de la cultura, la divulgación de la lecturabilidad y también, obviamente, su compromiso con el tema ambiental. Y frente al tema ambiental, que podría ser, obviamente, parte de una obligación ciudadana, va mucho más allá, puesto que recientemente, especialmente a partir de este milenio, en nuestra responsabilidad cotidiana de velar por una inflación baja y estable, el tema ambiental adquiere una dimensión fundamental que nos obliga a nosotros los economistas, los que hacemos política macroeconómica, entenderlo, acercarnos a los científicos, ya que ese tema ambiental implica una necesaria coordinación con sus autoridades, así como, por ejemplo, en política monetaria, lo hacemos, de acuerdo con la Constitución, con las autoridades que se encargan del manejo fiscal. Ustedes saben que la tarea fundamental de la política macroeconómica es velar por un bienestar sostenible de la comunidad. Y esa política macroeconómica hasta ahora ha tenido como tres bases, tres ejes. La política financiera, que en nuestro país está repartida entre responsabilidades asignadas al Ministerio de Hacienda y a la Superintendencia Financiera. La política fiscal, que depende del Ministerio de Hacienda, y la política monetaria, que está asignada a una entidad autónoma e independiente del gobierno, que es el Banco Central, el Banco de la República en Colombia. Y esa política monetaria tiene como responsabilidad fundamental propiciar, velar por una inflación baja y estable, que es el medio insustituible a fin de que el crecimiento de la economía no sea flor de un día, sino sea permanente. Para ello tenemos herramientas convencionales, como por ejemplo las tasas de interés, los encajes bancarios, el control sobre los agregados monetarios, que solo influyen en el lado de la demanda, no de la oferta. Cuando la demanda está muy fuerte y está superando la capacidad instalada de la economía, la autoridad monetaria, para evitar que se recaliente la economía, sube las tasas, sube los encajes y limita el crecimiento de los agregados monetarios. Y eso es lo que ha sucedido, especialmente en este nuevo milenio, donde, por ejemplo, en los años 2007 y 2008, casi sin excepción, no recuerdo un banco central que siga el esquema de inflación objetivo como lo hace el Banco de la República en Colombia, todos incumplimos las metas, pero no porque hubiéramos fallado en la aplicación rigurosa de la ortodoxia de la política monetaria, sino porque apareció un fenómeno recurrente que todos los días se viene agudizando y, a mi juicio, acentuándose más hacia el futuro, como son los choques de oferta del lado de la producción de alimentos. Por eso hablamos, algunos, del peligro de la dominancia alimentaria de la política monetaria. Si las inflaciones se disparan y yo aplico las mismas, se disparan por motivos diferentes a los problemas de demanda,
para los cuales están diseñadas las herramientas que ya les mencioné, y provienen más bien esos choques de inflación, de choques de oferta en la producción de alimentos, por razones, digamos, climáticas, como está ocurriendo, y yo aplico esas mismas herramientas, puedo correr el riesgo de equivocarme como responsable de la política monetaria. La inflación por choque climático, que se traduce en choques de alimentos, no está su solución en manos de la política monetaria, pero no por eso tenemos que evadir el problema, sino que por eso tenemos que coordinar nuestras acciones con otras órbitas del Estado que tienen que ver con la mitigación de esos choques de oferta. Lo recordaba José Darío ahora, el 70%, yo creo que el consenso de los cálculos dice que el 70% del agua en el mundo está dedicado a la agricultura, el 22% a industria, especialmente de alimentos y bebidas, ya vamos en el 92%, y solamente el 8%, quizá menos, a usos domésticos. Lo cual quiere decir que la utilización del agua está concentrada en la producción de comida. Y la producción de comida está fuertemente dependiente del clima. Cuando yo ocupé el Ministerio de Agricultura, y muchos años antes en que trabajé siempre en agricultura, desarrollo rural, aprendí, el mejor ministro de Agricultura es un buen clima, el peor ministro de Agricultura es un mal clima. Hoy día uno dice, puede llegar a decir, el mejor banco central es aquel que goza de un buen clima, y el peor banco central es el que se le atraviesa el mal clima. Esa es la dominancia del clima. Y vemos, si yo no traje gráficos para ser breve y tener una comunicación directa con ustedes sin tecnicismos, pero si yo les mostrara el gráfico de la inflación total y de la inflación de alimentos, es idéntico, no es que sea parecido, es idéntico. Y si yo le elimino el fenómeno de la inflación de alimentos a la inflación total, vemos una inflación controlada. Anoche fue publicado por el DANE el dato de inflación correspondiente a septiembre y nos sorprendió, o sorprendió a muchos, porque se elevó a 7.73% cuando venía en 7.23%. El choque nuevamente es de alimentos. Y ahí está una correlación muy estrecha con lo que le sucedió al país hace pocos meses en materia de inundaciones, en materia de alteración de las lluvias, del régimen del niño, de la niña. Uno ya no sabe cuál es el niño, cuál es la niña, cuándo llega, en qué mes. Eso a nivel local. Pero fíjense ustedes a nivel internacional también recientemente. Entre el año 2008, 2009 y 2010, se produjeron fenómenos climáticos extremos que generaron igualmente extremo estrés hídrico en Rusia, en Ucrania, en Kazajstán, en los mismos Estados Unidos, en Pakistán, en Australia, que generaron especialmente en la producción de granos un estrés hídrico que se tradujo en elevación de precios. Claro, recientemente han venido cayendo esos mismos precios, pero ya no por efecto de los bancos centrales que apretan la política monetaria, sino por efecto de la recesión mundial, por efecto de la débil demanda que hay, especialmente en Estados Unidos y en Europa, y que comienza a aparecer en China. Luego es la recesión, que es una mala noticia, la que genera, en teoría, una buena noticia, que es una merma de la inflación. De modo pues que nosotros tenemos que señalar que en materia de choques de oferta y en materia alimentaria, que es el grupo de alimentos el que está liderando la inflación, especialmente en los países más pobres, donde una mayor proporción del consumo se dedica a los mismos, es la que está generando este desorden, y los bancos centrales no podemos cometer el error de forzar unos instrumentos diseñados para estimular o controlar demanda, sino señalar lo que debe
ponerse en marcha para trabajar del lado de la oferta. Entonces, así las cosas, no es política monetaria, sino el cuidado de los páramos y de los glaciares, las fábricas de agua del planeta. La conservación de los bosques en pie, la regeneración asistida de los bosques naturales, la deforestación evitada, la forestación nueva, la regeneración y conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas, el cuidado de las cuencas, lo que debe ocupar a la política pública. Y yo diría que de aquí en adelante tenemos que buscar la forma, así como estamos coordinados con la política fiscal, la política monetaria y la fiscal tienen que estar estrechamente coordinada con la política ambiental. Y los científicos no pueden seguir andando solos el camino, ni los economistas tampoco. Tenemos que juntarnos para que los economistas ayudemos a diseñar a través del mercado las claras señales de precios que hagan que los agentes de la economía que están creando con su comportamiento estas perturbaciones climáticas cojan el camino correcto para que la tarea de todos sea más amable, menos difícil, menos utópica. Este, digamos, es el mensaje. Por eso me preguntan muchas veces, bueno, y un banquero central como usted, ¿qué lo mueve para aprender de esto, para hablar de estos temas? Pues me mueve un poco la frustración, la impotencia y la conciencia de que la política monetaria, los instrumentos tradicionales, no son todopoderosos como para enfrentar elementos o choques por el lado de la oferta. Ahora bien, los diagnósticos se conocen. Creo que la contribución de los científicos, de los expertos, ha sido enorme para la comprensión del problema. Pero aquí, a fin de superar y de ir más allá de la retórica, tenemos que proponer la aplicación, la modulación, la aplicación de políticas públicas a través de los sistemas macroeconómicos y en este particular caso a través de la política fiscal. Fue el profesor Cecil Arthur Pigou, un economista contemporáneo de Keynes, profesor de la Universidad de Cambridge, a principios del siglo anterior, quien formuló por primera vez la teoría de las externalidades. No habían desórdenes climáticos como hoy, pero generó esa teoría que es la aplicación cabal en los problemas que hoy nos ocupan, la más apropiada. La teoría de las externalidades consiste en mostrar que en todo proceso productivo se generan unos costos que no necesariamente se incorporan en los mecanismos de formación de los precios, sino que esos costos son asumidos por el vecindario de las unidades de producción o por las generaciones posteriores, el típico caso del cambio climático. Y hoy se puede poner el ejemplo de la invención de los motores. Cuando Henry Ford inventó el primer motor, lo movió no con gasolina, sino con etanol de maíz. Y Rudolf Diesel, el motor que hoy llamamos de ACPM, no lo movió con ACPM, no lo movió con gasoil, sino que lo movió con aceite de maíz, perdón, de maní. Solo cuando apareció el petróleo como un bien libre, donde no se calcularon los costos de las externalidades de quemarlo, junto con el gas y el carbón, es decir, los gases de efecto invernadero, empezaron a tomarse unas decisiones incorrectas desde el punto de vista de la sostenibilidad económica y ambiental. Y vino el exceso de combustión y vino el problema en que estamos. Pigou proponía el método o la fórmula de la respuesta de la política fiscal. Y la respuesta de la política fiscal fue la que inspiró a los países escandinavos, junto con Alemania y con Holanda, a principios de los años 90, a formular la primera reforma fiscal ecológica, a partir de un grupo
que se denominó The Tax Green Commission, la Comisión Tributaria Verde, que luego inspiró a la Unión Europea con posterioridad a la reunión de Kioto, al protocolo de Kioto suscrito en el año 97, para establecer lo que hoy se conoce como el Sistema Europeo de Comercio de Emisiones, que nació a partir de enero del 2005 y se basó en una iniciativa audaz, criticada, imperfecta, pero comenzó, que fue la medición a las 13.000 empresas más contaminantes de la Unión Europea en materia de dióxido de carbono, les asignó a cada una de ellas un nivel de emisión permitido y estableció unas penalidades, política fiscal, sobre cada tonelada de exceso, que comenzó con 40 euros y que hoy está en algo así como 100 euros. Pero además le permitió a esas empresas que antes de pagar la penalidad pudieran comerciar con sus pares dentro de la Unión Europea, con los pares que no hubieran alcanzado el nivel permitido, los niveles excedidos, para generar un intercambio a través de lo que hoy se conoce como los certificados de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual hoy hace parte creciente del mercado de capitales. El año pasado se transaron por este sistema cerca de 142.000 millones de dólares, que es una cifra 13 veces superior a la que se transó el primer año de funcionamiento del sistema. Desde entonces, la comunidad internacional, en varios intentos, más recientemente en Copenhague, en la cumbre de Copenhague, últimamente en la cumbre de Cancún, próximamente en la cumbre de Durban, ha querido adoptar un sistema similar a nivel global, vinculante, o sea, obligatorio. Pero esa burocracia internacional va muy lenta y no vienen los acuerdos. Y hay una iniciativa complementaria muy bien pensada, muy bien diseñada, que es el llamado sistema RED, que significa reducción de la deforestación y de la degradación, reducción de las emisiones causadas en la deforestación y en la degradación. Y eso es especialmente válido y relevante para el trópico, entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, donde la inmensa mayoría de las emisiones no necesariamente proviene de la combustión del petróleo, del carbón y del gas, que eso es un asunto de los países ricos, sino del cambio de uso de la tierra, que generalmente es deforestación, que generalmente es descuido de las cuencas, que generalmente es eliminación de los bosques en pie, que generalmente es el abuso de la naturaleza por parte de quienes habitamos en ella, en esta parte del planeta. Aquí hay que, entonces, aventurarse a proponerle al país, a los expertos, a ustedes, algunas ideas. Y yo voy a vencer esa timidez y decirles, por ejemplo, que no deberíamos, o por ejemplo no, enfatizar en esto, no debemos esperar que la comunidad internacional se ponga de acuerdo hasta el último detalle. Contamos con el conocimiento, con los instrumentos, con el mercado, con la conciencia del problema, como para adoptar un sistema de topes y comercio, como es el que se maneja a nivel europeo, y un sistema de red a nivel de Colombia. Algunos países ya van avanzando de manera unilateral, autónoma e independiente en ese sendero. Está el caso de Australia, ejemplar caso, y en los Estados Unidos está el caso de California, para no citar sino esos ejemplos. Y la cuestión sería hoy día relativamente sencilla porque contamos con las tecnologías para ello. Deberíamos comenzar identificando las actividades económicas bajo el ejemplo pionero europeo de hace algunos años, como ya lo mencioné,
las actividades económicas de mayor emisión de gases de efecto invernadero, principalmente de dióxido de carbono, naturalmente incluido el sector minero energético, que ha sido producto de tanta polémica. Y dentro de esas actividades, por ejemplo, seleccionar las primeras 200 empresas o corporaciones o conglomerados, como lo hizo en Europa con sus primeras 13.000, y establecer un impuesto al carbono para que ese impuesto sea la base que financie un mecanismo de compensaciones. Pero además del impuesto al carbono, con él vendría aparejada la identificación por parte de la autoridad fiscal y ambiental de inversiones que esas mismas corporaciones hagan en materia de compensación antes de pagar su impuesto, o inversiones que se podrían deducir de ese impuesto a manera de crédito tributario. ¿En qué? En proyectos que cumplan con las condiciones que se denominan mecanismo de desarrollo limpio, que está inventado y que administra Naciones Unidas. ¿En qué materias? En el cuidado y la regeneración de los glaciares y de los páramos, en la conservación de los bosques en pie, en la regeneración asistida del bosque natural, en el freno a la deforestación o la deforestación evitada, en la forestación nueva, en la regeneración de valores agregados como la biodiversidad y en el fortalecimiento de dos instituciones muy colombianas que fueron producto de esa capacidad visionaria del presidente Barco, como el sistema de resguardos indígenas y el sistema de parques nacionales, que en buena parte explican por qué Colombia, de los 7 países amazónicos, es de los que menos deforesta, aunque también hace daño. Pero esas instituciones están allí. Entonces, esas inversiones en ese tipo de cosas deberían convertirse en créditos tributarios. Ahora bien, dirán ustedes, pero si el agua está dedicada a la agricultura, ahí está concentrado su uso, ¿qué pasa con el resto de la comunidad, de los propietarios de tierra? Pues bien, en complemento a ello, permítanme formular la siguiente propuesta. El impuesto predial en Colombia es el único impuesto a la tierra. Y el impuesto predial lo fija el gobierno central a través de una cota, un rango, un mínimo de 1 por 1000 y un máximo de 16 por 1000. Solo que son los impuestos, los consejos municipales, las autoridades de cada municipio, las que determinan cuál nivel de impuesto aplican. Pero además, como si fuera poco, determinan de manera discrecional exenciones y excepciones. Y ustedes imagínense dónde predominan las tarifas más bajas, dónde políticamente tienen más poder los propietarios de las tierras rurales, y allí poco se contribuye. Y por eso se dice, y yo estoy identificado con ello, que como en Colombia poco cuesta acumular tierra, la tierra es muy costosa, porque es un activo acumulable sin costo fiscal. Y por eso no hay mercado de tierras. Si la tributación fuera más rigurosa, la gente tendría que hacer productiva la tierra o salir al mercado con esas tierras. Allí hay un conflicto entre el uso de la tierra y la vocación. De acuerdo con juiciosos estudios del Instituto Agustín Codazzi, se establece que en Colombia, de las 114 millones de hectáreas, solamente el 4% está cultivada, cuando la verdadera vocación agroecológica es del 19%. Pues bien, la idea es ir resolviendo este problema de no tributación, no en todas las zonas del país, en algunas muy caracterizadas, donde predomina la gran propiedad no cultivada. Y ya el gobierno dio un buen paso en la dirección correcta, a mi juicio, que fue el gobierno del presidente Santos y el ministro Restrepo, que fue elevar la cota mínima, el piso, del 1 por 1000 a 5 por 1000. Algo es algo. Falta un segundo pasito,
suprimir esa potestad discrecional de crear exenciones y excepciones por doquier, y solamente permitir descuentos sobre el impuesto, o como se dice técnicamente, créditos tributarios, con base en las inversiones que los propietarios de tierra hagan en proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio, MDL, concentrados de nuevo en cuidado de los glaciares y de los páramos, regeneración de la biodiversidad, mantenimiento de los bosques en pie, recuperación asistida del bosque natural, freno a la deforestación, forestación nueva. Y dirán ustedes, pero si no hay espacio para que hagan las inversiones directas, podrían hacerlo también en bonos o títulos valores representativos de proyectos que estén concentrados en esas tareas, proyectos que deben tener la aprobación previa de la autoridad ambiental. Que se puede, se puede. Y nosotros, como Colombia, bien podríamos contribuir al ejemplo dando este paso. Tenemos el talento humano, tenemos el conocimiento, los tenemos a ustedes, quienes aquí están reunidos en esta mañana, que conocen muy bien de estos temas. Contamos con mis colegas, los economistas, contamos con una conciencia que está en ciernes, pero que tenemos que acelerar para poder juntar a la comunidad científica con los policy makers o con los hacedores de la política macroeconómica. No basta con el diagnóstico y no basta con la normatividad. Hay que crear señales correctas a través del mecanismo de precios, a través de los mercados. Y para eso es la política fiscal y en menor grado la monetaria. Por eso las autoridades monetarias, fiscales y ambientales tenemos que ser una sola para mirar de cara al futuro. Un nuevo modelo, ahí sí, consistente con la sostenibilidad y sobre todo con la solidaridad intergeneracional. Es hora también de que el Estado recupere bajo su control directo el manejo del recurso hídrico, el rey entre todos los recursos naturales, puesto que en no pocas ocasiones delegó eso en el pasado, quizá con buena fe, en sectores privados, que hoy se volvieron autónomos o hasta propietarios privados del agua. Eso es un exabrupto. Y allá hay una tarea muy difícil, pero que hay que lograr, de recuperar para el país el control que ha estado fuera del interés general y al servicio de intereses particulares. O entidades con autonomía regional, que no pocas veces también, algunas de ellas por lo menos, han estado capturadas por intereses políticos y por intereses privados. Aquí hay un tema político, como se mencionó acá, y el Estado tiene que recuperar su competencia y su soberanía para el manejo del rey de los recursos naturales, que es el agua. Colombia, además, para finalizar la reflexión, tiene en sus manos la posibilidad de convertirse en una de las más importantes potencias de energía renovable del mundo en los mercados internacionales, especialmente en el vecindario. Y me refiero, gracias a esta abrupta geografía que en muchos otros aspectos nos castiga tanto, tenemos el potencial, probablemente de los más grandes del mundo, con relación al porcentaje de energía generada de producción de energía hidráulica. Y podemos estar exportando energía hidráulica, que es la energía más limpia y la que menos vulnera el manejo ambiental. Y tenemos también las posibilidades de desarrollar muchas otras industrias que dependen del agua y que apenas están creciendo. Finalmente, pues, la gran digamos, lección, y yo estoy dando aquí es un testimonio desde el ángulo del banquero central, que tiene la obligación de velar por una inflación baja y estable, la lección de que únicamente con las herramientas que están a disposición nuestra por parte de la
ley y de la Constitución no basta, que tenemos que coordinar la política, no solamente con el área fiscal, sino también con la ambiental, y que cuando pensemos en una reforma tributaria, y que nos inspiremos en las enseñanzas del profesor Pigou, sobre todo en su libro de La economía del bienestar, escrito en 1920, en las enseñanzas de esa comisión que lideró la reforma fiscal ecológica en Alemania y en las enseñanzas más recientes de la Comunidad Europea y lo que está haciendo, por ejemplo, Australia y California. Los elementos están. Y a nivel profesional, qué bueno que de aquí en adelante la moral, la biología y la economía fueran 3 ciencias que se refundaran en una sola para poder salir adelante. Muchas gracias.